Déjeme ir a otro tema escabroso, otro tema polémico, otro tema controversial. México, el gobierno de México, no firmó la condena contra Nicolás Maduro, el dictador, presidente, líder autoritario de Venezuela. Esta condena promovida por el Grupo de Lima. Y Andrés Manuel López Obrador ya dice que apoya la decisión de no firmar la carta. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la postura de la diplomacia mexicana de negarse a firmar la declaratoria del Grupo de Lima, en la cual 13 países de la región desconocen la legalidad del nuevo mandato de Nicolás Maduro en Venezuela. Nosotros hemos hablado con mucha claridad de que vamos a respetar los principios constitucionales de no intervención, dijo Andrés Manuel López Obrador. Así lo dijo en breve entrevista. Y aquí lo escuchamos, aquí lo vemos, sin pelos en la lengua, sin censura. Constitucionales de no intervención y de autodeterminación de los pueblos en materia de política exterior. Entonces, por eso no se suscribió esa carta condena al gobierno de Venezuela. Nosotros no nos inmiscuimos en asuntos internos de otros países, porque no queremos que otros gobiernos, otros países se entrometan en los asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Desde hace muchos años, la política exterior... Así las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, y a través de redes sociales comunica de imagen, una muchacha que todo parece indicar tiene audiencia, escribe en redes sociales: presidente López Obrador, usted es un hombre decente que está contra los abusos. No tolere que el abuso de poder de Nicolás Maduro siga poniendo a la gente buena en Venezuela de rodillas y al borde del abismo. También escribió Yuridia Sierra, precisamente a través de redes sociales, una disculpa, ¿sí? Una disculpa a los hermanos venezolanos, así con todas sus letras. ¿A nombre de quién o qué, Vicente? Pues a nombre de los mexicanos. A Chihuahua. Por la declaración o la no condena del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la condena hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Y estoy buscando lo que escribe también Pascal Beltrán del Río, el director editorial de Excelsior, para que se den cuenta, pues que traen una campañita, ¿no? Yo no sé si financiada por los políticos conservadores, o no sé si por afinidad conservadora se alineen los astros entre comunicadores y políticos para tirarle al gobierno de López Obrador. Pero también les traigo una opinión de una experta en este tema, del ITAM, que creo que vale la pena leer, Toño. Mientras encuentro a Pascal Beltrán del Río, te escucho. No, yo le quiero decir a Yuridia que por favor no pida disculpas por mí, porque si yo la riego en algo, pues yo pido disculpas. Y si le he regado en algo yo con los venezolanos, pues a ellos les pediré disculpas. Mismos venezolanos que yo he escuchado una y otra vez al borde de las lágrimas, o ya en las lágrimas, denunciando pues ese gobierno que enfrentan en su país, el gobierno de Nicolás Maduro. Aquí lo hemos dicho en todo momento, pero sí quiero aclarar que este gobierno de transición, el gobierno mexicano, el de Andrés Manuel López Obrador, desde el principio ha aclarado que no se va a meter en asuntos de otros países, y ya lo hizo con Estados Unidos. ¿Por qué no dijeron nada Yuridia Sierra o Pascal Beltrán del Río u otros de estos comunicadores? ¿Por qué no dijeron nada cuando Andrés Manuel López Obrador negó rotundamente expresarse sobre el cierre de gobierno en Estados Unidos? No dijeron así de: oigan, a nombre de todos los mexicanos, una disculpa para ustedes, estadounidenses y residentes de los Estados Unidos que sufren el cierre de gobierno, ¿verdad? No pidieron disculpas
a nombre de todos los mexicanos, ¿o Ahí sí? te va. Mira nada más lo que escribe Pascal Beltrán del Río de Excelsior. Queridos hermanos venezolanos, el gobierno de mi país podrá guardar un silencio cómplice respecto de la tragedia humanitaria que enfrentan, pero muchos mexicanos no lo haremos. Hazme tú el pinche favor. Yo cuestiono, a ver, hermanos venezolanos, no lo tomen como pedrada para ustedes, ni tampoco esta es defensa de Nicolás Maduro, porque yo desde esta trinchera he señalado el autoritarismo y he señalado las vejaciones y he señalado el sufrimiento de muchos venezolanos. Incluso he señalado censura por parte del gobierno a medios de comunicación. No, pues hasta le cerraron televisoras. Esa es la realidad. Venezuela está mal. Toño, cuestionemos a nuestros paisanos. Así es. A nuestros periodistas mexicanos. Porque hay tantas cosas por las que no se han expresado, por las que no han levantado la voz, que a mí por lo menos me genera duda de la razón por la que lo hacen. Por ejemplo, están los desplazados indígenas en Chiapas. Así es. Están los hermanos muriéndose de hambre tarahumaras en la Sierra de Chihuahua. Están los damnificados todavía en la Ciudad de México, que viven en carpas porque no les ha cumplido el gobierno después de los sismos. Están nuestros hermanos en su momento en Nayarit. Yo no sé, pecaría de injusto si Pascal Beltrán del Río le dijo: señor presidente Peña Nieto, lo están esperando en Nayarit, como lo hicimos nosotros. No mames, están entre el lodo y usted los ha abandonado. Oye, Vicente, bueno, la sangría que nos dejó Enrique Peña Nieto, los sexenios que hemos denunciado aquí de Calderón, de Fox y de Peña Nieto, sexenios de impunidad. ¿Dónde estaban estos periodistas? Y tú, Vicente, estás hablando de los conflictos internos en México, ¿no? Totalmente razonable, ¿no? Así primero, pues están viendo la parte mexicana, ¿no? Pero si ya se quieren ir al nivel internacional, pues evidentemente México tampoco ha denunciado otras catástrofes humanas, como ocurre en Malasia en estos momentos, en muchos lugares de África, en algunos lugares de precisamente Europa por el paso de los inmigrantes, a otros lugares de Asia. No se ha expresado el gobierno mexicano, por ejemplo, por el asesinato de este periodista saudí por parte de su propio gobierno, ¿no? En una embajada, en el consulado de su país en Turquía. O sea, ¿y por qué no se han expresado por esto? Pues porque México simplemente está buscando no interferir en situaciones internacionales. Oye, no interferir, Toño, en la política de otros países, y creo que hace bien. Toño, ya leí lo que escribió Yuridia Sierra, ya leí lo que escribió Pascal Beltrán del Río. Fíjate cómo lo reporta El País de España. A ver. México se ha negado a sumarse a 13 naciones del Grupo de Lima que han rechazado el nuevo gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. El gobierno de López Obrador apuesta por mantener abiertos los canales diplomáticos que permitan una salida negociada. Fíjate cómo reportan desde España a las mamadas que escriben los periodistas y comunicadores mexicanos. Eso es lo que te digo. Y una vez más, aquí yo lo denuncio, yo Antonio Ruiz lo digo. La situación en Venezuela está de la chingada. O sea, verdaderamente hay un problema, hay una crisis humanitaria en Venezuela, esa es una realidad. Y Maduro nomás no se quiere ir, igual que Daniel Ortega de Nicaragua, nomás no se quieren ir. Y esa es la realidad, sí es así. Pero una cosa es que esté muy mal este país y otra cosa es que otros países interfieran. Yo creo que México tiene verdaderamente toda la sartén por el mango para decir: yo no me voy a meter en camisa de 11 varas y no me voy a meter en los problemas de otros. Eso creo que está bien. No estoy defendiendo al gobierno de López Obrador, pero sí creo que es clara la actitud de esos comunicadores de los que habla Vicente Serrano, de esos comunicadores. Yo no me atrevo, Vicente, a decirles periodistas. Para ser periodista, pues te hace falta estudiar, te hace falta tener experiencia. No nomás salir en la televisión y decir tontería y media. O sea, yo me pongo a pensar en Julio Scherer García, ¿no? El fundador de Excelsior, Excelsior, de Proceso, ¿no? Que ahora, imagínate, si estuviera vivo, vería a este sujeto al frente de ese periódico con el que él denunció al movimiento. Pascal formó parte de las filas de Proceso, Toño. Así es, ¿no? Vamos,
un periódico que verdaderamente denunció la masacre del 68 cuando nadie más lo hizo, ¿no? Y que ahora pertenece a un magnate de los medios de comunicación, de los hospitales, de los hoteles, ¿no? Y que ahora pues tiene línea. Imagínate. Ahí te va. También retuitea Pascal Beltrán del Río. ¿Y por qué menciono a estos personajes? Porque tienen nombre y apellido. Así como en su momento hemos denunciado a Carlos Loret de Mola, a Ciro Gómez Leiva por defender incluso a Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex en Televisión Nacional, a López Dóriga, a todos los hemos señalado con nombre y apellido. Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excelsior, da retweet a un mensaje de Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Coparmex, que se lee: México abandona la defensa de la democracia y la libertad en América Latina. La posición del gobierno de México es retrógrada y complaciente con la violación de los derechos humanos en Venezuela, siendo el único país en abstenerse de suscribir la declaración del Grupo de Lima. Gran error de política exterior, dice este empresario. Y Pascal Beltrán del Río le da retweet. También le da retweet a lo que escribe Luis Almagro, quien es, usted sabe, Luis Almagro, el dirigente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De la OEA. Ah, de la OEA, sí tienes razón, sí, tienes toda la razón. De la Organización de Estados Americanos. Dice Luis Almagro: urgimos a la comunidad internacional desconocer a Nicolás Maduro, abstenerse de proveer ayuda financiera y militar. Exhortamos a acelerar investigación sobre crímenes de lesa humanidad, como recopiló informe de la OEA y denunciados por 6 países de las Américas. También le da retweet a eso. Pero extrañamente no encuentro por ningún lado entre estos periodistas un interesante análisis que a mí en lo particular me parece muy importante señalar, Toño, y lo mencionamos aquí en Sin Censura porque nosotros sí somos libres como el viento y no tenemos otra intención que informar de la mejor manera al mexicano de a pie. Yo aquí he dicho, Toño, que mi perspectiva es que con no firmar, México convertirse en el único país que no firma la condena contra Nicolás Maduro, quien va a asumir nuevamente la presidencia de Venezuela, no es que apoye la dictadura, no es que apoye al autoritario de Maduro, no es que apoye la violación de derechos humanos. México se posiciona como el único país con la capacidad política y diplomática para sentarse a negociar, si es necesario, una salida de Maduro por la mejor vía, que tampoco puede ser la de la salida militar como la propone la oposición venezolana, un golpe militar. De eso hablan ya en la oposición venezolana. Y México, como no se confronta con Venezuela, se puede sentar a negociar con la puerta abierta y con todas las de la ley. Yo así lo veo. ¿Alguna vez has visto tú, Vicente, o público consentidor, han visto al Papa Francisco expresarse en contra de Venezuela? ¿O hacer algún tipo de declaración en contra del gobierno de Venezuela? ¿O suscribir al Estado Vaticano en estas declaratorias en contra del gobierno de Venezuela o del país de Venezuela, como la declaratoria de Lima? No. No, el Papa Francisco en todo caso muchas veces funge como mediador, y tal vez esto pueda ser México, pueda ser un mediador, alguien que no se mete y está expresando su punto. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra, podemos actuar como árbitro, como mediador en este conflicto, como conciliador. Bueno, puede ser conciliador, mediador, árbitro, vaya usted a saber, ¿no? Eso puede ocurrir muy bien. Ahora tengo otra pregunta. ¿Te acordarás, Vicente, que a principios de la década del 2000, pues surgió la guerra en Irak? Una guerra que fue, pues, una invasión a Irak por parte del gobierno de George W. Bush, que fue, negada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A Bush le valió un cacahuate, se pasó a la Comunidad de Naciones por el Arco del Triunfo e invadió Irak. En esos momentos, el presidente de México era Vicente Fox. Vicente Fox salió
ante los medios de comunicación y hizo una expresión en contra de la guerra de Irak, te pregunto. Buena pregunta. No lo hizo. Claro no que lo no. hizo. Esto sí es muy, muy salvable de lo que ocurrió con Vicente Fox. Vicente Fox simplemente determinó: México no va a colaborar con Estados Unidos en esta invasión a Irak. Porque su amigo, eso lo sabemos todos, él mismo lo dice, Vicente Fox y George W. Bush son muy cercanos. O sea, siempre tenían esta relación muy cercana, los dos rancheros, y usted vaya a saber, ¿no? Eran muy, muy cercanos. Se consideraban amigos. Su amigo le pide la ayuda de México, de tropas mexicanas, en la invasión a Irak. Vicente Fox dice no. El Congreso mexicano dice no, ni más, ¿cómo crees? Pero para nada, ¿no? Pero Vicente Fox ni se expresa a favor o en contra, a nombre de México, Claro. de la guerra de Irak. Lo mismo está pasando con esto. Toño, para esos políticos chafas, como Marco Cortés, presidente nacional del PAN, que dice que esas filas de automóviles esperando cargar gasolina le hacen pensar en Venezuela. Para esos personajes como Héctor Aguilar Camín, como el propio Krause, incluso León Krause, su hijo, conductor de noticieros en Univisión, el propio Jorge Ramos, conductor de noticieros de Univisión a nivel nacional, Yuriria Sierra, Pascal Beltrán del Río. Yo les pregunto, ¿estamos serios verdaderamente para el debate o nada más tiramos piedras y que saque sangre la piedra? Porque en ese caso, en lugar de decir López Obrador avala la violación de derechos humanos con su negativa, la negativa del gobierno mexicano de firmar la condena, ¿por qué no hablamos seriamente de las posibilidades que existen, que nos deja, qué posicionado nos deja esto como el único país? México es el único país que no firma la condena. Y con la autoridad moral que tiene Andrés Manuel López Obrador, que no tenía Enrique Peña Nieto, ¿existe la posibilidad de que México vuelva a ser el líder en la región? El líder en América Latina. Lo que se perdió con un hombre tan debilitado, con una credibilidad casi en cero como Enrique Peña Nieto. ¿Podríamos por lo menos debatir sobre esa posibilidad? Leo, porque me parece importante esto que circula en redes sociales, que es el análisis que hace la profesora Natalia Saltalamaquia, profesora del Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM. Búscamela, Toño, si puedes, a ver si tenemos una fotografía. La académica Natalia Saltalamaquia, profesora del Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM, que escribe sobre la posición de México en la reciente reunión del Grupo de Lima. Nada más aclarar. Como a mí, un comunicador como Pedro Ferriz Hijar dice que por lo que digo, imparcial, honesta, sin chayote, por lo que digo, él me pregunta si me paga directamente Morena o me lo manda por Western Union. Así como Marta Tagle, la política diputada de Movimiento Ciudadano, que después de tantas veces que la he entrevistado me dice por un cuestionamiento en redes que ya me convertí en vocero del presidente. Pues me quiero imaginar que también a esta académica, a esta profesora Natalia Saltalamaquia, profesora del Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM, le llamarán Chaira, le llamarán peje zombie, le llamarán vocera, pero ahí le va. Creo que es importante para el análisis porque me parece uno de los análisis más balanceados. Leo. El pasado 4 de enero, México fijó una primera posición sobre la situación en Venezuela y la actividad del Grupo de Lima mediante un discurso pronunciado por el subsecretario Maximiliano Reyes. Dicho discurso presenta un juego de equilibrios que vale la pena analizar. Es más sofisticado que las declaraciones del presidente López Obrador y no se presta a la calificación rápida. En diplomacia, el lenguaje y los matices cuentan mucho.
Primero, el discurso representa sin duda un cambio de posición respecto a la administración anterior en un punto fundamental. México retoma la doctrina Estrada, en tanto que se abstendrá de emitir cualquier tipo de pronunciamiento respecto a la legitimidad del gobierno de Maduro que comienza el 10 de enero. Aquí vale la pena subrayar, no se pronuncia, no quiere decir en automático que reconoce la legitimidad o respalda ese gobierno. Se abre así un espacio de ambigüedad intencional que es para lo que siempre ha servido la doctrina Estrada. La intención puede ser mirar para otro lado y no hacerse cargo de la crisis en Venezuela, o bien puede dirigirse a abrir un margen de maniobra para actuar de manera diferente frente a dicha crisis. Segundo, en el discurso se afirma que la situación de Venezuela seguirá siendo prioridad de la política exterior de México y se sugiere el deseo de reevaluar el camino de las sanciones y el aislamiento diplomático por no ser fructífero, y hay que reconocer que desafortunadamente no lo ha sido, en parte porque China le da oxígeno a Maduro. La premisa central es que hay que volver al objetivo primigenio del Grupo de Lima, enfocado en favorecer un proceso de diálogo interno entre todos los actores venezolanos para encontrar una salida pacífica y negociada a la crisis. Esto amerita dos reflexiones, escribe, insisto, la profesora del Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM, Natalia Saltalamacchia. En efecto, el no pronunciamiento sobre la legitimidad del gobierno de Maduro en principio coloca a México en una posición equidistante entre las partes que le permitiría ser un mediador creíble en compañía de otros actores. Pero, ¿qué señales tiene México de que el gobierno dictatorial de Maduro estaría dispuesto a iniciar un nuevo proceso de negociaciones? Me parece que ninguna por ahora. Si la razón estratégica de apegarse a la doctrina Estrada fuese abrir un margen de operación, uno esperaría que en los próximos meses México sea consecuente y despliegue una importante actividad diplomática para favorecer ese diálogo, aprendiendo algo de los fracasados intentos anteriores, porque sí los hubo. Veremos. Tercero, hay que reconocer que México no puede fijar posición en el tema de Venezuela de manera aislada, sin tomar en cuenta el escenario regional en su conjunto. La composición del Grupo de Lima ha mutado desde su creación en 2017 y es particularmente preocupante la deriva radical que impulsan los gobiernos de Bolsonaro en Brasil y Duque en Colombia. El desafío de México es encontrar el difícil equilibrio entre no condonar, menos respaldar, el gobierno de Maduro, pero tampoco abonar a un ambiente que legitime el uso de la fuerza en ningún sentido, ni interna, ni internacional, ni abierta, ni encubierta. Cuarto, la posición de México no condena abiertamente la ruptura del orden constitucional en Venezuela, pero sí busca lograr las condiciones para el desarrollo del pueblo venezolano en un marco de paz, democracia y seguridad. Además, sigo leyendo, el discurso reintroduce el lenguaje de los derechos humanos en la política exterior. Esto tanto para referirse a la situación de Venezuela. Cito textualmente y cita la profesora: México reitera su preocupación por la dinámica que ha alterado la tranquilidad y la prosperidad del pueblo venezolano, así como la situación en torno al respeto de los derechos humanos que se vive. Como en alusión a los principios de política exterior del país, cito textualmente nuevamente, México continuará promoviendo la cooperación internacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de controversias y el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, tanto en Venezuela como en el resto del mundo. Esto, dice la profesora, no es un dato menor, ya que hasta ahora la mayor parte de los representantes gubernamentales y legisladores afines habían omitido sistemáticamente en sus declaraciones mencionar el octavo principio introducido en la Constitución con la reforma de 2011. Bienvenida sea su reincorporación porque refleja la identidad del México democrático al que creo que todos aspiramos. En suma, esta es la primera toma de posición sustantiva del gobierno de López Obrador ante el tema de Venezuela en un entorno regional que es cada vez más complejo. A diferencia de lo que muchos interpretan con celeridad, no es una simple declaración de vamos por la no intervención y que los venezolanos se las arreglen solos. Tampoco es una señal de que si las cosas no avanzan en términos de diálogo, México terminará por distanciarse francamente de Maduro, como sería deseable. Yo veo en este discurso tan solo la primera pieza de una política exterior que, una puede imaginar, está todavía en fase de diseño a un mes del inicio de gobierno.
Es una posición diplomática prudente que deja diferentes puertas abiertas, como quizás sea sensato hacer en el arranque y mientras se toma el pulso de las transformaciones regionales. Su rumbo se irá decantando al tenor de los acontecimientos internacionales, pero también, hay que decirlo, del juego de fuerzas políticas al interior del gobierno de México. Lo que está claro, sea cual sea la estrategia, es que México no puede retraerse de lo que pasa en Venezuela y sus consecuencias regionales. Por eso tomo al pie de la letra la última frase de la posición de México, el discurso, Nuestra apuesta es por la diplomacia. Tiene que ser mucha, profesional y activa, dice esta profesora del Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM, Natalia Saltalamacchia, que creo que no es ni de apapacho ni de crítica. No. Es un análisis concreto, con balance, y no como el que reportan muchos medios y que precisamente con esto le hacen el juego comunicadores golpeadores como los que ya he mencionado, a políticos chafas como los de Acción Nacional, que siguen apostándole al tema de Venezuela para simplemente golpetear a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Mira, yo no había leído esta pieza de la profesora Saltalamacchia y estoy totalmente de acuerdo con ella, ¿no? O sea, en todo caso, México puede optar por la vía de, primero, pues decidir qué va a hacer este nuevo gobierno frente a la situación que ocurre en Venezuela, y por eso no se expresa. Segundo, tener una actitud más fuerte, una expresión mucho más activa sobre la situación en Venezuela. Y tercero, puede ser incluso el mediador, el conciliador, el árbitro en cualquier tipo de interés de los estados americanos de resolver la situación en Venezuela, llámese hablando tanto con el gobierno de Nicolás Maduro como con el de la oposición venezolana, como pues todas estas estrategias que vienen desde Estados Unidos, desde bloqueos, etcétera, vaya usted a saber, ¿no? Y en ese caso, México queda en el papel del mediador, el papel de aquel que evita que existan más problemas, aquel que en todo caso fomenta el diálogo y la solución de controversias. Entonces, yo también estoy de acuerdo con lo que dice la profesora Saltalamacchia. Y para muchos resultaría hasta sorprendente que sea una profesora del ITAM, porque muchos de los de los ataques del neoliberalismo, del conservadurismo, vendrían de muchos egresados del ITAM o expertos del ITAM. Mi teoría, Vicente, mi tesis sobre lo que puede llegar a pasar con el ITAM es que a veces a los alumnos les gana la familia, les ganan las costumbres, les gana el estatus social en el que se desenvuelven, porque la verdad, yo entrevisté durante mis años mozos de periodismo a muchísimos profesores del ITAM, y yo te puedo decir que la mayoría de ellos no son neoliberales, son liberales, definitivamente. Muchos son incluso de izquierda, muchos son de pensamiento progresista absolutamente. Desafortunadamente a muchos alumnos del ITAM al final, en mi opinión, les gana que tienen que están en familias acomodadas, que están en una clase alta, ¿no? Que seguramente al terminar la carrera ya tienen un puesto asegurado en alguna empresa o en alguna dependencia de gobierno, ¿no? Esa es la realidad. Por eso a lo mejor uno escucha esto del ITAM, ¿no? Pero no es que se trate de una mala escuela, una escuela priista o neoliberal, es que... Y otra cosa, Toño, el análisis que hace la profesora no es de apapacho, decir López Obrador, no, dice, y vale más, hasta en crítica, en tono de presionar, vale más que si tomaron esta decisión para convertirse en líderes, para negociar, para el diálogo, pues venga la consecuencia, que es una actividad más importante en la diplomacia en este caso, para convertirnos en lo que debe de ser México, un líder en América Latina. Qué bueno que lo dice la profesora. No, y lo que está claro, Vicente, es que cualquier situación que pueda parecer adversa al público sobre este nuevo gobierno va a ser utilizada
por los adversarios del gobierno para atacar a Andrés Manuel López Obrador y para atacar, bueno, pues este proyecto de nación que tiene, ¿no? Eso también, Vicente, quiero decirlo, por mucho que yo esté de acuerdo con muchas de las políticas actuales, sí quiero decir que la realidad es que la oposición tiene todo el derecho de ocupar cualquier tipo de estratagema para, pues, intentar retomar el poder. Así es la política, desafortunadamente así es la política. Lo que sí es que con todo y que tienen todo el derecho, y es legítimo para ellos hacer esto, lo que debería ponerse a pensar esa oposición o ese mismo gobierno de Andrés Manuel López Obrador es de englobarlos a todos y trabajar unidos por México. Dejarnos de tonterías de empezar a atacar a Andrés Manuel López Obrador, llámese Margarita Zavala, Vicente Fox, Felipe Calderón, y buscar tal vez unir a la gente, ¿no? Unir a las bases políticas, a las fuerzas poderosas de México, con tal de que el país salga adelante. Pero no lo estamos viendo. Esta oposición es muy desafortunado, pero es una oposición que desde tiempos de la colonia se ha pues jactado de estar en los mejores puestos, en las mejores familias, en lo mejor de lo mejor, la crème de la crème, le dicen los franceses, ¿no? Y ven al pueblo hacia abajo siempre, con desprecio, con horror. Cuando el pueblo, pues somos los más y somos los que verdaderamente les damos a ellos su riqueza. Así es, Toño, y si me permite